Absolutamente. Aquí tienes un título llamativo y el guión detallado para tu vídeo de YouTube. Asterisco asterisco título del vídeo asterisco asterisco bomba turca. Kerem Bürsin festeja y Hande Erçel en shock. Reconciliaciones secretas y nuevos dramas en tus series favoritas. Asterisco asterisco guión asterisco asterisco. Hola, hola amantes de las telenovelas turcas. Sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo de su canal favorito donde desmenuzamos todos los secretos, los chismes y los dramas que tanto nos encantan de nuestras series turcas predilectas. Yo soy y hoy prepárense porque vamos a meternos de lleno en un tema que está incendiando las redes sociales y que por supuesto, tiene todo que ver con nuestras parejas de la pantalla chica. ¿Están listos para enterarse de qué se trata? En el vídeo de hoy vamos a explorar esas historias que nos hacen suspirar, esas reconciliaciones que nos hacen saltar del sillón y, claro, esos nuevos dramas que nos dejan con la boca abierta. Vamos a analizar a fondo el posible festejo de Kerem Bürsin y cómo Hande Erçel podría estar reaccionando a todo esto, mientras revisamos qué otros romances y giros inesperados están sucediendo en algunas de las series que más nos apasionan. No se vayan, que esto se pone bueno. Antes de seguir, recuerden que su suscripción es el motor de este canal, así que no duden en pinchar el botón rojo y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras explosiones turcas. Ahora sí, arranquemos. Vamos a comenzar nuestra travesía en el fascinante mundo de las series turcas hablando de una pareja que por supuesto, no necesita introducción, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Su química en la pantalla nos voló la cabeza en Sen Kalkam, o como la conocemos en español, Llamas a mi puerta. Esta serie, una joya de la comedia romántica, nos presentó a Eda Yildiz, una florista ambiciosa y al arquitecto de éxito Serkan Bolat. La trama nos enganchó desde el primer episodio con un falso compromiso que se fue convirtiendo en un amor genuino, lleno de idas y venidas, secretos y momentos inolvidables. La pareja, tanto dentro como fuera de la pantalla, capturó la imaginación del público, generando un frenesí de especulaciones sobre su vida personal. La serie destacó por su frescura, su humor y, por supuesto, la innegable conexión entre sus protagonistas. Los paisajes de Estambul, la música y el vestuario también jugaron un papel importante en el éxito de la serie, creando una atmósfera que nos transportaba directamente al corazón de Turquía. Pero, ¿qué pasa con la vida real? Los rumores y las noticias apuntan a que Kerem Bürsin podría estar celebrando nuevos proyectos o incluso una posible reconciliación. Y ahí es donde entra el misterio y, por supuesto, nuestra querida Hande Erçel, que parece estar reaccionando a esto de una manera que nos dejará sin aliento. No podemos confirmar nada, pero la intriga está servida. Ahora, dejando momentáneamente de lado el drama de Kerem y Hande, vamos a sumergirnos en otra historia de amor que nos ha robado el corazón, Yalan, conocida en español como El sastre y la ley. Esta serie, que pertenece al género del drama romántico, nos presenta a Seyran y Ferit, interpretados por Afra Sarıoğlu y Mert Ramazan Demir respectivamente. La trama gira alrededor de un matrimonio concertado que, como es de esperar en las series turcas, se convierte en una relación compleja y llena de altibajos. La dinámica entre Seyran y Ferit es un torbellino de emociones, desde el rechazo inicial hasta la creciente atracción, pasando por malentendidos, celos y, claro está, momentos muy tiernos. Yalan destaca por abordar temas como las tradiciones familiares, el choque cultural y el empoderamiento femenino, todo ello aderezado con la dosis justa de drama y romance que tanto nos gusta. La serie se desarrolla en una mansión lujosa en Estambul, lo que nos permite disfrutar de paisajes impresionantes y vestuarios elegantes. La química entre los protagonistas, la intensidad de las escenas y los giros argumentales han catapultado a Yalan a la lista de las favoritas del público. En el contexto de nuestro tema, aunque no hay un vínculo directo con la situación de Kerem y Hande, la serie nos recuerda que el amor puede surgir en las situaciones más inesperadas y que las relaciones, incluso las más caóticas, siempre tienen un componente de reconciliación o acercamiento, aunque sea momentáneo. Cambiando un poco el registro pero manteniendo la intensidad emocional, hablemos de Kuzgun, o El Cuervo en español. Esta serie, un drama con toques de acción y romance, nos presenta a Bahar Arduç como Kuzgun, un joven que regresa a su vida para vengar a su padre, y a Burcu Biricik como Dila, una abogada que se debate entre el amor y la justicia. Kuzgun nos sumerge en un mundo de intrigas, mafias y secretos familiares. La trama es muy envolvente y está llena de giros inesperados que nos mantienen al borde del asiento. La interpretación de Bahar Arduç es simplemente magistral, con un personaje oscuro y atormentado pero con un gran corazón en el fondo.
La historia de amor entre Kuzgun y Dila es complicada y apasionada, llena de obstáculos que ponen a prueba su lealtad y sus sentimientos. A diferencia de Senkalkam, Kuzgun se inclina más por el drama y la acción, pero el componente romántico sigue siendo fundamental. Lo interesante de Kuzgun en relación con nuestra temática es la manera en la que los protagonistas deben superar sus diferencias y reconciliarse con su pasado para poder construir un futuro juntos. La venganza y la lucha por la justicia pueden llevar a momentos de gran tensión, pero también ofrecen oportunidades para la redención y el amor. Si bien no hay una vinculación explícita con la reconciliación de Kerem y Hande, el drama de Kuzgun nos muestra que el camino al perdón y a la reconciliación es uno de los temas recurrentes en las series turcas. Siguiendo con nuestra exploración de dramas románticos, no podemos dejar de mencionar Aşk Memnu o Amor Prohibido en español. Esta serie, que es un clásico dentro del mundo de las telenovelas turcas, nos presenta un triángulo amoroso que es un verdadero huracán de pasiones. Beren Saat como Biter, Kvantatltu como Belul y Selçuk Yöntem como Adnan conforman el trío protagónico de esta historia. Aşk Memnu nos cuenta la historia de Biter, una joven hermosa que se casa con un hombre mayor y adinerado, Adnan, con el único propósito de vengarse de su madre. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando conoce a Belul, el sobrino de su esposo, y se enamora perdidamente de él. El amor prohibido entre Biter y Belul está lleno de culpa, pasión y sufrimiento, creando una atmósfera de tensión constante. La serie explora temas como la hipocresía social, las apariencias y las consecuencias de las decisiones impulsivas. Aşk Memnu es una de las series turcas más vistas y aclamadas de todos los tiempos, y su impacto en la cultura popular es innegable. En cuanto a nuestro tema, la serie nos recuerda que no todas las reconciliaciones son felices, y que a veces, el amor puede ser tan destructivo como constructivo. Aunque no haya un festejo literal como el que podríamos estar viendo en la vida de Kerem, el drama de Amor Prohibido nos recuerda que las emociones son complejas y que las decisiones pueden tener un impacto profundo en nuestras vidas. Ahora vamos a hablar de una serie que ha ganado muchos adeptos gracias a su enfoque en la acción y las conspiraciones, Teşkilat, conocida en español como El Escuadrón. Esta serie nos presenta a un grupo de agentes secretos que trabajan para el gobierno turco y luchan contra el terrorismo y las amenazas internacionales. Çağlar Ertuğrul como Serdar y Deniz Baysal como Zera son los protagonistas de esta serie que nos mantiene pegados a la pantalla con sus escenas de acción, sus intrigas políticas y sus giros argumentales. Teşkilat es diferente a las otras series que hemos comentado, ya que se centra más en la acción y el thriller que en el romance. Sin embargo, el amor también tiene su lugar dentro de la trama, especialmente en la dinámica entre Serdar y Zera. La serie destaca por su producción de alta calidad, sus escenas de acción bien coreografiadas y su ritmo trepidante. La trama se basa en eventos reales y geopolíticos, lo que le da un toque de realismo a la historia. En relación con nuestro tema, Teşkilat nos muestra que incluso en los contextos más oscuros y peligrosos, puede haber momentos de reconciliación y compañerismo. Si bien no hay un foco principal en el amor romántico tradicional, la serie nos recuerda que los lazos entre las personas pueden ser muy poderosos y pueden ayudar a superar cualquier obstáculo. En este caso, la reconciliación no es necesariamente entre amantes, sino entre compañeros que trabajan juntos para un bien mayor. Y para seguir con esta racha de series que nos encantan, pasemos a Çukur, que en español se titula El Pozo. Esta es una serie que mezcla el drama familiar con elementos de acción y crimen. El actor Aras Bulut İynemli interpreta a Yamak Koval, un joven que se ve arrastrado de vuelta a su barrio, Çukur, para liderar a su familia en la lucha contra otras bandas. La trama se centra en la vida de la familia Koval, una de las más poderosas de Estambul, y en cómo sus miembros deben afrontar los peligros y las conspiraciones que amenazan su territorio y su poder. Çukur es una serie que destaca por su ambiente oscuro y misterioso, sus personajes complejos y sus escenas de acción impactantes. La serie aborda temas como la lealtad familiar, la justicia y la supervivencia. En cuanto a nuestro tema, aunque la serie no se centra en el romance, la familia Koval es un ejemplo de cómo los lazos pueden ser fuertes y superar cualquier adversidad. Las reconciliaciones y los conflictos son constantes dentro de la familia, lo que hace que la trama sea aún más interesante y conmovedora. La reconciliación en esta serie no es solo un acto romántico, sino también un acto de supervivencia, de proteger a la familia. Finalmente, no podemos terminar nuestra lista sin hablar de Muhteşem Yzyl, o El Sultán en español. Esta serie histórica, que se centra en la vida del sultán Suleimán el Magnífico y su relación con la sultana Hürrem,
es un verdadero fenómeno televisivo a nivel mundial. La serie destaca por su producción impecable, sus vestuarios deslumbrantes y sus interpretaciones magistrales. La trama nos transporta al Imperio Otomano, mostrándonos las intrigas palaciegas, las conspiraciones políticas y los amores prohibidos que marcaron la vida del sultán. Muhteşem Yzyl es una serie que ha revolucionado la forma en que se cuentan las historias en la televisión turca. Su impacto en la cultura popular es innegable. En relación con nuestro tema, la serie nos recuerda que el amor y el poder son dos fuerzas que a menudo se entrelazan y crean situaciones complejas. Las reconciliaciones en el sultán son a menudo precedidas por intensos conflictos y luchas de poder. La serie nos demuestra que incluso en los contextos más rígidos y formales, las emociones humanas prevalecen. En este caso, las reconciliaciones son tanto de tipo político como de índole romántica, demostrando que el poder y el amor, aunque a veces se enfrenten, siempre están interconectados. Y bien, llegamos al final de nuestro recorrido por algunas de las series turcas más impactantes y que nos han hecho suspirar, sufrir, reír y llorar. Hemos explorado historias de amor, drama, acción, misterio y hasta intrigas palaciegas, todas ellas con ese toque único que las hace especiales. Hemos visto cómo las reconciliaciones, ya sean amorosas, familiares o entre compañeros, son un tema recurrente que nos muestra la complejidad de las relaciones humanas. Es cierto que el misterio en torno a la posible celebración de Kerem Bürsin y la reacción de Hande Erçel nos ha mantenido en vilo, y aunque no hemos podido confirmar nada, las series que hemos analizado hoy nos han dado ejemplos de cómo los giros inesperados son una constante en la vida y en la ficción. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado creándolo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo contándonos cuáles son sus series favoritas, qué les ha parecido el vídeo y por supuesto, si tienen alguna teoría sobre lo que estará pasando entre Kerem y Hande. Su opinión es muy importante para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido que les encante. Y para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de dramas turcos y chismes exclusivos, los invito a que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita y compartan este vídeo con todos sus amigos que también son fans de las series turcas. Recuerden que su apoyo es el motor que nos impulsa a seguir adelante y a seguir explorando todos los secretos de las telenovelas turcas. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.